WGDL 1200 AM Lares, W227DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Muy buenos días, son bendecidos y bendecidas. Qué alegría poder estar contigo en esta preciosa mañana para compartir contigo una edición más de tu programa Refrescando tu Vida. Un abrazo fuerte de toda la familia de Ciudad de Alabanza, congregación cristiana que se encuentra en la carretera 444 kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico. Iglesia la cual pastoreo por la gracia del Señor, y hoy a nombre de Ciudad Alabanza estamos aquí para compartir palabras de refrigerio. Así que un saludo a toda la audiencia de Red 93.7 FM Redefine tu Vida, de Radio Grito 1200 AM en Lares y 92.fm. Te invito a que en esta hora de la mañana te pongas de acuerdo conmigo para encomendar nuestro camino al Señor. Creyendo que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, ponemos toda nuestra confianza en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Padre, te damos gracias por un nuevo día. Y en este nuevo día recibimos nuevas fuerzas de parte de tu Espíritu para enfrentar cada desafío, Señor, entendiendo, oh Dios, que tú estás con nosotros porque nos ama. Encomendamos a ti nuestro camino, pedimos tu sabiduría, pedimos tu dirección. Creemos, Señor, que tú guardas nuestra entrada y nuestra salida, Señor, y por ende, Señor, ponemos en tus manos a cada radio oyente y a cada persona que a través de las redes sociales se pondrán de acuerdo y en contacto con este programa, Señor, para que tú les guardes y les guíes de una manera muy especial y le manifiestes tu amor y tu gracia en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Y como te dije anteriormente, soy pastor de la Iglesia Ciudad de Alabanza. Nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana para hacerle fiesta al Señor y a la misma vez ministrarle a los niños a través de la iglesia infantil y recibir palabra del Señor. También los miércoles tenemos noche de presencia, un tiempo hermoso en la presencia de Dios, en el compañerismo de los hermanos y hermanas, donde oramos, donde adoramos, donde nos ministramos los unos a los otros en oración, donde clamamos por las peticiones, oramos por los enfermos y ministramos según el Espíritu Santo nos dirija a la necesidad de cada persona. Así que te invito a estas noches de presencia, los miércoles a las 7:30 y los viernes, Generación de Conquista, nuestros jóvenes a las 7:30 de la noche. Así que será una bendición que puedas llegar. Nuevamente estamos en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico. Bueno, en esta preciosa mañana yo entiendo que Dios ha puesto en mi corazón un tema que a mí me ha apasionado. Yo no sé cómo tú te sientes ante la realidad que estás viviendo, pero en esta mañana yo te quiero invitar a través de este tema que hemos titulado Viviendo en otra realidad, a entender que hay otra realidad que Dios tiene para ti. Quizás estás viviendo y pasando por enfermedad, por problemas familiares, por bancarrota, por escasez, por miseria, por deudas, por ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Dios mejor que nadie conoce cuál es tu realidad natural, cuál es la realidad que tú estás viviendo en el presente día y cómo esta realidad te está angustiando, te está agobiando, te está preocupando, cómo esta realidad te está robando la paz y aún provocando enfermedades aún a nivel físico, lo que los psicólogos llaman enfermedades psicosomáticas. Nadie mejor que Dios, que siempre está pendiente de ti porque tú le importas y te ama,
conoce tu situación y conoce tu dolor y conoces cómo estás reaccionando ante todo esto. Ahora, yo te pregunto delante de Dios, ¿te gustaría que tu realidad inmediata fuera otra? Piénsalo por un momento. ¿Te gustaría que tu realidad, esto que estás viviendo, sea enfermedad, sea miseria, sea problemas matrimoniales, problemas familiares, etcétera? ¿Te gustaría que eso cambiara, que fuera otra tu realidad? ¿Qué pensarías, amado y amada, si te dijera que es posible vivir en otra realidad a través de la fe? Veamos a través de la palabra lo que le ocurrió a un profeta y a su siervo ante su realidad inmediata. Vayamos a la palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 6, versos del 8 al 16. Y veamos esta historia bíblica. Cada vez que el rey de Aram, escucha bien, entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios, y varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, se comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Fíjate la realidad que están viviendo el profeta Eliseo y su siervo. Al ellos convertirse en una amenaza para el rey Aram, el rey de los arameos, quien estaba en guerra contra Israel. Cada vez que el rey de Aram hacía un plan, confabulaba contra Israel para atacarlo, Dios le revelaba al profeta los planes del enemigo, para que entonces el profeta le avisara al rey de Israel. El rey de Israel se apercibiera, se preparara y contrarrestara el ataque del enemigo. De tal manera que cada plan del enemigo salía frustrado. Era saboteado por la revelación que Dios le daba a Eliseo para que entonces el rey se preparara. El rey Abraham se molestó tanto que dijo que hay que averiguar quién, como dicen aquí en Puerto Rico, quién es el chota. ¿Quién le está yendo con el chisme? ¿Cuál es el espía que yo tengo en medio de mi grupo que va y le dice al rey de Israel por dónde yo voy a atacar? Y le revela los más íntimos planes que yo tengo para hacerle frente. Uno de los siervos del rey le dijo: no, uno de los soldados no somos nosotros, mi rey. Es que hay profeta en Israel.
hay profeta al cual Dios le está mostrando. Entonces el rey entendió que silenciando al profeta, él podría prevalecer contra Israel y atacar y derrotar al pueblo de Dios. Y entonces, contra un hombre, este rey organizó todo un ejército. Dicen que eran muchos, era un gran ejército de caballos y carros que fueron contra un solo hombre a Dotán. Cuando el siervo de Eliseo se levantó en la mañana y vio desde las murallas de la ciudad a aquel ejército tan enorme, entró en pánico. Su realidad inmediata era que, como decimos nosotros, estaban fritos, no había escapatoria. Eran muchos los soldados enemigos que se iban a levantar y que ellos eran incapaces de vencer. El siervo se sintió impotente ante un ejército tan hostil, porque de acuerdo a la realidad natural, de acuerdo a la realidad natural, eran más los que estaban en contra de ellos que los que estaban a su favor. Ellos eran 2 contra todo un gran ejército de hombres de guerra. Pero fíjate lo que le responde cuando este siervo va en pánico, desesperado, lleno de angustia, donde el profeta y le dice: oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Como en la serie del Chapulín, ¿y ahora quién podrá defendernos? No tenemos escapatoria. ¿Cómo vamos a enfrentar este ejército? ¿Cómo vamos a salir de esta? Mira cómo le contesta Eliseo: no tengas miedo. El joven estaba lleno de pánico, tenía miedo. Y tenía toda la razón del mundo para tener miedo. O sea, no es que estamos tapando la realidad con las manos, no es que estamos tratando de tapar el sol con las manos cuando eso es imposible. No es que estamos negando una realidad, hay una realidad natural que es amenazante, que produce angustia, que produce dolor, que produce inseguridad. Hay una realidad que estamos escuchando en las noticias, que estamos viendo en las redes sociales. Hay crisis por donde quiera. Los reinos de la tierra están siendo estremecidos. Hay guerras y rumores de guerra. Hay una recesión económica. Hay tantas situaciones, bancos cerrando, tantas y tantas situaciones, políticos que están yendo a la cárcel por corrupción. No es que no escuchemos la noticia, no es que estemos ajenos, ignorantes. Hay una realidad. Sin embargo, mientras el joven, el siervo de Eliseo, estaba mirando el ejército, Eliseo estaba mirando otra cosa. Por eso es que le dice al joven: no tengas miedo. Hay más de nuestro lado que el lado de ellos. Otra vez él dice: son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y aunque la Biblia no lo registra, yo me imagino que, como todo ser humano, el siervo de Eliseo habrá pensado: bueno, el sol le hizo daño a mi Señor. De verdad que Eliseo se tostó. Pero ¿cómo él va a decir que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros? Se le olvidó a Eliseo contar. Él no se da cuenta. Ese ejército es enorme y nosotros somos 2. Pero Eliseo estaba viendo otra realidad. Por eso él decía: son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Porque él estaba viendo algo que su siervo no estaba viendo aún todavía. Y es que había un ejército numeroso, un ejército celestial que Eliseo estaba viendo a través de los ojos de la fe. Por eso es que él ora y le pide a Dios que abra los ojos de su siervo, para que su siervo sea capaz de ver lo que él está viendo a través de los ojos de la fe. Y el Señor escuchó su oración. Y los ojos de este joven, esta versión lo llama joven, fueron abiertos. Y cuando esos ojos fueron abiertos, él vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos
y carros. No de cualquier caballo ni de carros. Dice que caballos y carros de fuego. O sea que el ejército celestial, ángeles guerreros descendieron para socorrer a Eliseo y a sus siervos, para protegerlo. Y dice más adelante que cayó una ceguera sobre el ejército de los arameos, y entonces él los terminó llevando hacia Samaria, hacia la capital de Israel. Y ahí cuando ellos recuperaron la vista, se dieron cuenta que estaban a merced del pueblo de Israel. ¿Cuánto nosotros necesitamos que así como Dios le abrió los ojos al siervo Eliseo, Dios nos abra a nosotros nuestros ojos para ver que hay algo más allá que lo que se ve en el mundo natural? Porque mientras el mundo dice crisis, nosotros decimos oportunidad. Mientras la situación real, la realidad presente y natural nos habla de enfermedad, nos habla de escasez, nos habla de miseria, nos habla de problemas, la realidad espiritual nos habla de que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? La dimensión de la fe. La dimensión de la fe es la dimensión en la que tenemos que vivir. Porque esta realidad que estamos viendo a través de nuestros sentidos naturales son temporeras, son momentáneas. Pero la realidad de Dios, que es la que se percibe a través del sentido de la fe, es eterna y es para siempre. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 4, del 17 al 18, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. ¿Cómo que pequeñas? Es que el apóstol Pablo no sabe lo que yo estoy sufriendo con esta quimioterapia, con este cáncer, con lo que me acaban de decir acerca de mi hijo. Es que él no entiende, es que no sabe. No. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, era un hombre de carne y hueso, igual que tú y yo, sujeto a pasiones. Y vivió en este planeta Tierra. Y sufrió como todo hijo de vecino. Pero él aprendió a no vivir en la realidad natural, que la realidad natural no determinara su propósito y su destino, sino que él decidió vivir por medio de la fe, porque nuestra fe ha vencido al mundo. Por eso él dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, no durarán mucho tiempo, sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos, atiende muy bien, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra mirada en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. 2 de Corintios 4, 17 al 18, si no llegaste a escuchar bien la cita. Fíjate qué revelación poderosa. ¿Qué es lo que significa esto? Hay una realidad presente, hay una realidad natural, como he dicho desde el principio de esta reflexión. Dificultades, problemas que nos agobian, que nos angustian, las pérdidas de un ser querido, problemas de aquí y de allá. Como decía mi suegro, es un peligro estar vivo y muerto no se puede vivir. Hay una realidad, mientras estemos aquí, aquí en esta realidad presente, mientras estemos aquí en este planeta Tierra, estamos expuestos a una serie de situaciones y dificultades. El mismo Jesús lo advirtió: en el mundo
tendréis aflicción. Yo he citado ese texto varias veces porque es uno de mis textos favoritos. O sea, la fe cristiana no te promete a ti un camino color de rosa, no. La fe cristiana no te promete un camino sin problemas. El evangelio no es ven a Cristo y tus problemas se resolverán, no. Es una falacia. No. Es real de que vamos a pasar por problemas. Pero estos problemas y estas situaciones, estas dificultades, primero, son pequeñas. Esta leve tribulación momentánea, dice otra versión de la Biblia, son pequeñas, son momentáneas. ¿Comparado con qué? Con la gloria venidera. Porque aunque en el momento de dolor, cuando estamos bajo el peso de emociones negativas, de dolor, de frustración, no lo podemos entender. A la larga, cuando tú eres hijo e hija de Dios, estas dificultades, estas situaciones son usadas por el Espíritu Santo para formar tu carácter, para trabajar contigo, para manifestar un peso de gloria mayor. Pero no durará para siempre. Tu prueba, tu desierto tiene fecha de expiración. Y comparado con la eternidad que vamos a disfrutar en la presencia del Señor, esto es momentáneo. Como yo he dicho otras veces, el valle de sombra y de muerte es para pasarlo. Es para transitar a través de él, no para montar campamento en él. Vamos a pasar, pero lo vamos a pasar porque va delante de nosotros, porque Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Ahora, tenemos que aprender, tenemos que disciplinarnos en no mirar y enfocarnos en las dificultades que ahora vemos, como dice aquí. Porque mientras estemos enfocados en el problema nos va a dominar, el problema nos va a controlar, el problema nos va a producir pánico. Mientras el joven siervo de Eliseo se enfocó en el ejército de los arameos, el hombre entró en pánico. Se bloqueó, se paralizó. Por eso es tan importante preguntarte a ti mismo en qué tú estás fijando tu mirada, en qué tú estás enfocado, en ese diagnóstico médico, en que te van a operar, como yo que tuve que pasar una operación de corazón abierto, me pusieron 4 bypass. Pero si yo me hubiese enfocado en ese proceso, que me iban a cortar el tendón, que me iban a abrir, que me iba a pasar esto, que me iba a pasar lo otro, en todo el proceso hubiese entrado en angustia a ese quirófano. Pero yo les aseguro que yo entré en paz porque yo entré con mi mirada fijada en la realidad espiritual de que Dios era el que me iba a hacer, de que me iba a operar, de que Dios iba a dirigir las manos del doctor Mulero, confiado en que Dios y ángeles iban a estar en ese quirófano cuidando de mí, porque el largo camino me restaba y me resta aún. Que eso no era el fin. Yo tenía la seguridad de que todavía habían palabras proféticas sobre mi vida que no se habían cumplido. Y entré entendiendo que era un proceso de Dios y que yo iba a salir de él victorioso, experimentando un mayor peso de gloria a causa del trato de Dios. Así que, ¿en qué tú estás poniendo tu mirada? ¿En que los precios están aumentando? Sí, está aumentando, pero el Señor es mi pastor y nada me faltará. De que no hay quien compre, de que no hay quien... Miren, yo tengo varios empresarios en nuestra iglesia. Tengo un corredor de bienes raíces que en medio de la crisis montó su negocio creyéndolo a Dios. Y en un tiempo donde la gente no compra, él está vendiendo propiedades y ya ha vendido varias. Y así por el estilo tengo gente. Nosotros estamos construyendo. Pero ¿cómo?
Yo no sé, porque si yo me fijo en la realidad presente de que el acero está más caro, de que todo está más caro, ¿quién se le ocurre construir en esta época? Al Dios Todopoderoso, a mi Dios, a mi papá, que me mandó a construir una casa de adoración para reunir a su pueblo y para servir a la comunidad. Y en medio de tantas realidades contrarias y negativas, yo estoy caminando en la realidad de Dios. Él dijo, las finanzas no serán un problema. Las finanzas no serán un problema. Y yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y aunque haya momentos en que los números estén rojos en el informe, yo sigo caminando, y Dios no me ha desamparado. Cuando llegué de la sabática, había que pagar a un albañil que terminara de empañetar unas paredes que faltaba y no había el dinero para hacerlo, pero yo clamé a Dios, Dios me dio la estrategia y el dinero apareció. En un solo domingo hice un llamado, todos los sobres se fueron y tuvimos que hacer más sobres y gente dando. ¿Cómo es que están dando? Porque nosotros no operamos. O sea, nuestra realidad natural no va a determinar nuestro caminar. Nuestro caminar está determinado por la palabra de Dios, por la obra de Dios, por lo que Él dijo. Esa es nuestra realidad. El cielo y la tierra pasarán. Toda esta situación terrenal pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Así que yo te invito y te hago un llamado a poner la mirada en la realidad de Dios, descansando en sus promesas. ¿Dónde está esa realidad de Dios revelada? En las Escrituras. Escudriña. Antes de leer el periódico, escudriña las Escrituras. Antes de ver las noticias, escudriña la palabra. Antes de ver Facebook, antes de ver CNN, antes de ver cualquier canal de noticias, escudriña las Escrituras. Escudriña. Y tú vas a ver que va a haber un choque. Lo que dice la noticia va a contradecir lo que dice la palabra. Pero el cielo y la tierra pasarán. Lo que dice las noticias pasarán. Será historia. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Porque Él es fiel. Así que nos aferramos a su palabra. Creyéndolo en el nombre de Jesús. Que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Esa es nuestra realidad espiritual en el nombre de Jesús. Así que yo te invito en este momento a cerrar este tiempo y esta edición de Refrescando tu Vida en oración. Padre, te doy gracias por esta palabra maravillosa que nos hace un llamado a enfocarnos en tu palabra, en tu realidad espiritual, esa realidad a través de la fe, Señor, y a entender que lo que está ocurriendo en el mundo natural no va a determinar nuestro caminar, sino que nuestro caminar es determinado por tu palabra, por tu persona, porque la misma palabra dice que Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Caminamos confiados, Señor, descansando en tus promesas que son verdaderas, Señor. Tenemos la seguridad en ti, Señor. Tú eres nuestra provisión, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestra justicia, tú eres nuestra paz, Señor. Oh Padre, y podemos declarar, Señor, a través de la fe, Señor, que aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Aunque contra nosotros se levante guerra, estaremos confiados, Señor. Señor, creemos que nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Tenemos la seguridad que tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Te ruego, Padre, que Señor, tú continúes trabajando durante todo el día,
Padre, en nosotros con esta palabra, que podamos digerirla, que podamos reflexionar ante cada reto, Señor, y ante cada oposición, Señor, podamos estar confiados, que aunque nuestros sentimientos nos digan una cosa, Señor, confiados en que tú estás con nosotros como poderoso gigante y que nada ni nadie nos podrá hacer frente, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Así que nos vemos en otra edición más de tu programa Refrescando tu Vida. Muchas bendiciones y recuerda, son más los que están contigo que los que están en contra tuya. Bendiciones. Has escuchado el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Te esperamos en nuestra próxima edición el próximo jueves por aquí por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM y Red 93.7 FM. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.